Bueno, pues bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. De Martes de Café. Y bueno, el día de hoy tenemos una plática bien interesante, un invitado muy especial que nos viene a ayudar a entender toda esta parte del entorno fiscal en el que debemos movernos los profesionistas. Muchísimas gracias, José, bienvenido. Él es el licenciado José Becil Bardagüil. Uh-huh. Ok. Bueno, para empezar, pues vamos a hacer la presentación de él, porque me quiero ir un poco rápido, porque sí creo que tenemos bastantes preguntas y cosas como interesantes que queremos ocupar en este tiempo. El licenciado Becil es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad La Salle, AC. Tiene un posgrado en Contribuciones Fiscales Federales en la Universidad Autónoma de México y el Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Diplomado en Derecho Tributario, que por eso fue la razón que consideramos que era la gente idónea para venir el día de hoy. Gracias. En el Instituto Tecnológico Autónomo de México, AC. Director General de Becil Bardagüil, Asesores Fiscales. Presidente de Despertar Conciencia y Vida AC, excatedrático en materiales fiscales, contables e impuestos en la Universidad La Salle AC, en el Centro Universitario México, División de Estudios Superiores, en el Instituto Educativo del Noroeste AC y en el ITAM. Expositor de cursos y conferencias, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de México, expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además es el coordinador de la Comisión Técnica Consultiva de Contaduría y el coordinador de los grupos de trabajo, de las comisiones técnicas consultivas de todas las profesiones. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, José. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes estas experiencias que tenemos y que el día de hoy vamos a generar conciencia. Sí. Más dudas, digo yo. Pero mira, con que nos vayamos con conciencia, me parece que vamos a eso está ya bien. Dando un gran paso, ¿no? Así es. Es un tema estresante. Sí. En pocas palabras. Yo creo que es tan estresante como cuando me duele la muela, voy al dentista. Entonces ahí sí, ya estoy sufriendo desde antes de llegar. Bueno, el tema en general va a ser manejo fiscal con las reformas actuales para los cirujanos dentistas. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, les pedimos que las agreguen en el chat del Facebook y nos las irán pasando para poder ir respondiendo cada una de estas preguntas que tuvieran nuestros cibernautas. Entonces, pues adelante, no sé si querías como darnos una introducción a este escabroso tema. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Creo que sí es muy importante el estar al día y tomar conciencia de verdad de lo que es la responsabilidad tributaria de cada uno de los contribuyentes. Normalmente estas cuestiones de cumplimiento de obligaciones fiscales las dejamos en manos de los contadores, pero a veces el contador no nos dice nada o a veces somos tan imponentes que el contador nos tiene miedo y hace lo que el contribuyente dice. Y ahí, bueno, pues es simplemente entrar circunstancias difíciles, ¿no? Es importante conocer qué pasa, porque si uno no conoce qué pasa, no se puede responsabilizar de lo que le corresponde a cada uno. Para empezar, el que es responsable del pago de los impuestos es el contribuyente. Sí, el SAT nunca va a decir por qué contrataste o no lo contrataste, es que yo dije, no, te falló, te engañó. Eres tú el contribuyente y tienes que pagar impuestos. Ahora, de ahí, bueno, podríamos sacar un sinfín de definiciones que nos llevaría a esa parte de, pues, de lo que correspondería a la obligatoriedad del pago de los impuestos. Pero más bien yo haría un análisis de qué es lo que ha pasado en un breve tiempo para adentrarnos en el contexto de lo que estamos viviendo ahora.
Estaremos hablando quizá a principios de los años 2000 y un poquito más para acá, en donde nosotros como contribuyentes y asesores y demás, pues quizá yo podría decir que íbamos adelante del fisco. ¿Qué pasaba? Cumplíamos nuestras obligaciones fiscales y el fisco 2 o 3 años después empezaba a revisar esas operaciones que le habíamos declarado. Inclusive las declaraciones de impuestos que hacíamos, le poníamos papel carbón y tenía que ser a máquina de escribir. Y queríamos nosotros presentar 4 o 5 originales y decían, no, tiene que ser con el papel carbón, para que se vea que es copia directa de la declaración. Entonces, desde ahí empezábamos con problemas, porque la 4ª copia ya no pasaba, la fuerza de la tecla no era lo suficientemente dura para que pasara la copia. Entonces nos la sellaban en blanco y era un caos. Luego empezó la modernización y empezó siendo la identificación de los contribuyentes a través de los comprobantes. Se recordarán ustedes que tenían que mandar imprimir sus recibos de honorarios, pensando en el cirujano dentista o en el dentista que se encarga o tiene su consultorio y da o expide recibos de honorarios. De ahí eso nos dijeron, ¿sabes qué? No es suficiente, ahora le tienes que agregar la cédula fiscal. Y luego la tienes que buscar en el diario oficial cada 6 meses para ver si aparecieron canceladas las cédulas fiscales de lo que eran tus deducciones. Yo estoy cierto que me dicen que sí porque tienen muy buena memoria, pero nunca lo hicieron, ¿no? Claro, ni tampoco los contadores lo hacíamos, ¿eh? Entonces, eso era prácticamente letra muerta. Y de ahí lo que vino es el empezarle a dar una vigencia a las facturas. ¿Por qué razón? Porque bueno, como iba el SAT muy atrasado, pues era muy fácil, ¿no? Me caía el SAT y yo iba contigo, oye, ¿no tienes un recibo de honorarios que me des? Sí, ¿cómo no? Te lo regalo, te lo presto, lo que quieras, te lo vendo, lo llenabas, lo metías a la contabilidad y con eso bajábamos los impuestos o las utilidades para el pago de los impuestos. Entonces, todo eso se fue regulando. Posteriormente vino la factura electrónica, que esa pues era voluntaria al principio, después empezó para ciertas empresas con X volumen y al último acabó siendo obligatoria para todos. Esa factura electrónica hoy ha derivado en lo que conocemos como el CFDI, que es un comprobante electrónico que está en conocimiento del SAT. O sea, antes el SAT se tardaba 3 años en conocer nuestras operaciones, hoy, en el momento que las realizamos, ya tiene conocimiento el SAT. O sea, ¿qué es lo que ha ganado el SAT? Velocidad. Luego, ese es el primer punto. Segundo punto, cuando nos vamos a dar de alta, nos pidieron, en un principio, el correo de alguien responsable para que le dijeran, oye, te va a llegar esta notificación o tienes esta circunstancia con el SAT. Y normalmente el correo que dábamos, tanto las empresas como las personas físicas, era el correo del contador. ¿Por qué? Pues porque era más fácil, si él lo recibía, pues él mismo lo podía atender y eso pues era muy fácil. Pero ¿qué pasaba si cambiaban de contador? Pues ya, el SAT se quedó con el correo del otro contador. Si se fue el contador, todo lo que ustedes pueden imaginarse, y era un caos. Entonces, esa forma de notificar y tener comunicación no se tuvo, se perdió, y entonces pensaron en algo mucho más eficiente, que fue el buzón tributario. Ese buzón tributario, así imagínenselo físicamente, como nos los presentan en las caricaturas, un pequeño buzoncito donde va cayendo todo, pero de manera electrónica. Y ahí tienen fechas y tiene memoria y queda grabado en ese buzón que es de nosotros, exclusivamente de nosotros, y es tributario. Y entonces el SAT dice, ¿sabes qué? Como no puedo notificar, lo más fácil es lo deposito en tu buzón. Pero somos muy vivos. Y entonces decimos, pues no abro mi buzón. Y si no lo abro mi buzón, pues no me doy por notificado y claro, padre, ¿no? Ya la hice. Claro. Pero las leyes o el Congreso o Hacienda también pensaron en eso y dijeron, ok, una vez notificado, si al tercer día no lo has abierto, se considera notificado. Y entonces, a partir de ese momento, empiezan a surtir
efecto las notificaciones. Y ahí es donde empezó nuestro dolor de cabeza. No fue fácil aceptarlo porque, oye, si me voy de vacaciones, ¿cómo crees que lo voy a hacer? No, pues le dejas tu firma electrónica, que ahorita hablaremos de ella, a tu contador o a tu persona de confianza para que lo esté abriendo, o desde donde estés te metes a internet a ver si tienes algo. Y esa fue la forma electrónica que el SAT ahora tiene para hacer notificaciones también. Entonces, ese nivel de comunicación se extendió. ¿Qué era lo que pasaba? Que al constituir empresas, al poner chequeras, el nivel de falsedades que había, pues era muy fácil traer a una persona, darlo de alta, llevarlo con el notario, que firme, se sacaba una identificación, buena, mala, no lo sé, pero era el socio de una empresa. Y entonces el SAT no sabía cómo poder tener control de ello. Ahora me imagino que todos ustedes han sacado su firma electrónica y ya les grabaron las 8 huellas digitales, y no es que las 10, ya les tomaron fotografías, ya les tomaron el iris de los ojos, y entonces ya somos personas cibernéticas también. O sea, ya, claro. Y esto lo platico porque ha sido la evolución de la fiscalización y es bien importante entenderlo. Luego, el siguiente paso que se dio fue la contabilidad electrónica. Dentro de la contabilidad electrónica ahora existía la obligación de hacer un catálogo de cuentas sin importar el tamaño de contribuyente que fueras. Y tenías que hacer la contabilidad electrónica de acuerdo a los requisitos que manejaban las leyes. Un catálogo de cuentas que empezó siendo extensísimo en su origen e intención y luego acabó siendo el que tenemos ahorita, que está mucho más concentrado y reducido. ¿Para qué? Para que cada mes tengamos que depositar la contabilidad de nuestra empresa en el buzón tributario para efecto, o en la página del SAT, para efecto de poder cumplir con esa obligación. No les pregunto si ustedes lo hacen o no, porque ustedes dicen, no lo sé, eso mi contador me lo hace. Pero a la fecha hay muchos contadores que no han subido las contabilidades electrónicas. Y eso también, bueno, trae como consecuencia un incumplimiento. Sin embargo, ¿qué representaba subir la contabilidad electrónica? Pues que nosotros estábamos entregando la información al SAT. Ya sabía cómo estaba nuestra situación financiera, nuestros resultados, todos los movimientos que teníamos, y bueno, pues hasta la fecha la contabilidad quedaba integrada y reflejada de manera electrónica. Por último, sale, y esa fue la última reforma que se hizo en el año 2015 para 2016, de 2015 a 16, en donde se regula todo lo que es revisión electrónica. O sea, ¿quién nos va a revisar? Las máquinas. ¿Con qué nos va a revisar? Pues con la información que nosotros proporcionamos. Pero muchas veces ni cuenta nos damos de lo que estamos haciendo. Entonces, todo ese esquema así genérico, ¿qué es lo que ha hecho? Que el SAT en la actualidad tenga mucho mayor velocidad para la fiscalización que lo que se tenía antes. A mí me ha tocado ahorita revisiones o invitaciones de mis clientes en donde me requieren, recuerdo una que fue 2013, 14, 15 y el mes de enero de 2016. Pero eso me lo notificaron en febrero de 2016. ¿Sí? O sea, ya me estaban requiriendo hasta el mes anterior de lo que se había trabajado. Claro, no había presentado esta persona declaraciones y demás, pues había mucha discrepancia. Entonces, pero a ese grado de velocidad se hace. Y ahorita, bueno, pues yo he visto ya también aclaraciones de 2018, 2019, algún mes que no le cuadra al SAT, y la última maravilla que nos acaban de sacar ahorita, pues es la declaración anual pre-llenada de las personas morales. Entonces, ¿qué significa? Que ya el SAT tiene toda la información para hacer las declaraciones. Entonces, ahorita, si comparamos esta breve historia que les acabo de hacer, pues antes íbamos nosotros 2 años adelante del SAT y podíamos hacer lo que quisiéramos porque todo era documental y hasta ahí quedaba.
Ahorita el SAT va adelante de nosotros. Pero lo más padre es que va adelante de nosotros con la información que nosotros les proporcionamos. Y eso es lo primero que hay que aprender a reflexionar. La información que el SAT tiene completa ya de lo que son los comprobantes electrónicos, pues prácticamente podemos decir que funciona desde 2016 a la fecha. Anteriormente fue pues toda la bola de ajustes que se hicieron. Ahorita el CFDI, acuérdense, fue un relajo cuando se adaptó. El complemento de pago es otro relajo. Pero todo eso tiene un significado. Claro. ¿Por qué? Porque en el caso de los que cobran IVA, bueno, pues el IVA es hasta que se cobra. Y si yo tengo un certificado de pago, pues entonces ya estoy demostrando que pagué, ya trasladé un IVA, el SAT ya me puede cobrar. Y eso hace que el SAT, pasando la obligación, esa misma noche, a las 12:001, puede estar emitiendo un requerimiento de información. Dentro de las cosas horrendas y de terror que podemos hablar, que yo no sé si ustedes lo sepan o no, pero ya tiene 3 o 4 años, que en el momento que despegue el avión del aeropuerto, el SAT ya sabe a dónde vas, qué boleto tienes, en qué asiento te sentaste, cómo pagaste ese boleto de avión, cuántas maletas llevas y cuánto pesó cada maleta. Y cuando vienes de regreso es lo mismo, ¿sí? Entonces, observemos el grado de descripción que el SAT tiene con nosotros. No sé si les ha pasado últimamente en los boletos de avión que les piden nombre y los 2 apellidos y la fecha de nacimiento. ¿Para qué? Para que se genere en automático el RFC y la identificación del mismo. Entonces, por eso mismo, al momento de hacer el check-in o pasar a abordar o documentar, como le llamamos, en ese momento nos estamos registrando ante el SAT. Entonces, esto sí, por todos lados. Sí, pero eso es lo importante de conocer. O sea, se puede hablar de justicia o injusticia y muchas cosas, ¿no? Yo dentro de un terreno neutral diría que dentro de lo que es el derecho financiero mexicano existe la relación tributaria. Y en la relación tributaria existe el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el que está obligado a cobrar. Y el sujeto pasivo es el que está obligado a pagar. Entonces, si yo ahorita estoy de este lado del escritorio y viene una oferta de trabajo y me voy a ir del otro lado del escritorio, pues me vuelve mi obligación a cobrar o a pagar. Entonces, esta es una pequeña introducción al tema del cumplimiento hacia las reformas fiscales que ha hecho el SAT para este año 2020. De sorpresa todo. Claro. Y entonces no hay ningún beneficio para nadie. Para todos sí lo hay. Para el que cumple no va a tener dolores de cabeza. Ok. O sea, tienes que tener un contador que se sepa todo y que te sepa llevar bien las finanzas, pues. Sí, pero mira, más que tener, sí se necesita tener un contador, depende de la actividad de cada quien, del tamaño de cada quien. En el SAT existen también mecanismos para que uno pueda autocumplir con las obligaciones fiscales. Y dependiendo del tamaño de la persona, será el tipo de documento que emita el SAT, y ante ello también hacen la propuesta de la declaración. O sea, en realidad con el nuevo sistema no se necesitaría tener un contador, pero claro, vas a acabar pagando la propuesta que te haga el SAT. Entonces, en esa parte muchas veces también se dejan de tomar en consideración los aspectos deducibles. Ahora, muchas veces también, por costumbre, pedimos comprobantes a diestra y siniestra. Tú pides el comprobante y ya que el contador te diga si es deducible o no. Es tradicional eso. Pero ¿cuál es la realidad? Si el comprobante es electrónico y va a salir a tu nombre, pues entonces puede llegar un momento en que tengas más gastos que ingresos. Que es justamente el gran terror que existe ahorita. Sí, pero Yo he escuchado, todo el mundo está asustado con eso. Sí, estamos asustados por la prensa. Estamos asustados por toda la publicidad que se le ha hecho.
Pero esto viene desde toda la vida. Es un concepto que se llama discrepancia fiscal. Lo que pasa es que antes decían salvo prueba en contrario, y ahora tiene que quedar declarado en esta discrepancia. Ahorita, por ejemplo, en una reunión donde yo estaba, platicábamos de qué pasa si en determinado momento tú no tienes ingresos suficientes, pero tienes una cuenta de ahorros que viene desde hace muchos años y todos tus gastos extras a tus ingresos, pues los estás pagando a través de esa cuenta. El SAT no lo sabe. Entonces, el SAT va a ver que tus comprobantes de pago van a estar excedidos con relación a tus ingresos. Y te va a decir, oye, ¿qué crees? Acabo de detectar que tu declaración anual de ingresos, de impuestos, es mucho más baja de lo que gastaste. Por lo cual te invito a que te autocorrijas, porque va a ser una invitación, o aclares esta situación. Entonces, en la medida que nosotros tengamos orden, pues vamos a poder hacer la aclaración al requerimiento que nos está haciendo. Si nosotros, y aquí es donde viene ya la reflexión en lo que hay que empezar a trabajar, hay que revisar y hay que cumplir todos esos aspectos de ingresos y egresos que tenemos. Hay que ver desde ahorita si gastamos más o menos de lo que ganamos. Y no me refiero a ganar de ver las cuentas, sino de lo que declaramos. Porque vienen aspectos donde a lo mejor yo en mi ámbito profesional no doy recibos de honorarios, me pagan en efectivo, me lo embolso, pero sí uso la tarjeta de crédito para realizar mis gastos y pues queda grabado la erogación, más no el servicio. Pero lo peor es que luego pago en efectivo. Y entonces, ¿de dónde salió ese efectivo? Y no hay forma de demostrarlo. Entonces, es una omisión que así lo considera el SAT. Y que nosotros vamos a tener la obligación de buscar por dónde justificar esa acción. Entonces, si hablamos de esta discrepancia fiscal, tiene muchos años. Esto no es reforma fiscal. Yo cuando me hicieron favor de invitarme a venir aquí a este programa, yo dije, doctor, voy a tener que ponerme a estudiar ahorita otra vez para ver qué vamos a platicar. ¿Por qué? Porque se trataba del impacto de la reforma fiscal en los dentistas. Pero cuando me pongo a analizar, a ver, vamos a ver qué hay en especial para los dentistas, nada. O sea, créanme, digo, salvo de lo que es la razón de negocios, que digamos es un concepto quizá un poquito más profundo y es parte de la reforma fiscal y es para evitar que inventemos gastos que no estén ligados a la actividad que nosotros tenemos y que en dado caso fueran razonables en cuanto al gasto, y también un concepto de tener que demostrar no nada más que si hay una razón para hacer el negocio, sino que sí se llevó a cabo. A ver, esa sí impacta también a los dentistas y impacta a todo mundo lo que es la razón de negocio. Ese es un concepto nuevo que ahora tiene ya tenido el SAT para efecto de la fiscalización. Con la venta de facturas sobre todo, ahí más se agudizó todo este aspecto de poder buscar, a ver, ok, compraste, dices que es publicidad, demuéstrame que se llevó a cabo. Oye, pinté 18 veces el consultorio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la higiene, ¿no?, que debe de haber. Así, demuéstralo. ¿En dónde dice que efectivamente son 18 veces como mejor higiene vas a tener en el consultorio? Cambié 4 veces el forro de la silla o el banquito del paciente. No lo sé. Y podemos seguir así inventando exageraciones, ¿no? Ahora, ¿cómo lo demuestras? Toda esta parte de razón de negocios ya también la venían aplicando, pero no estaba en ley. Y entonces aquí viene otra forma diferente también de la fiscalización. Estábamos nosotros acostumbrados a llevar el cheque demostrando que se hizo el pago, a llevar la factura demostrando que nos dieron una factura y quizá los más ordenados un contrato. Y antes era todo lo que la ley nos exigía. Ahora no. Ahora, con todo eso de las ventas de facturas, tenemos que demostrar que en verdad las deducciones se llevaron a cabo. Ya no es tan fácil.
Ese es uno de los puntos interesantes de conceptuales que hay que tomar en cuenta para efecto de las deducciones, ¿no? Sobre todo, desconozco yo qué tipo de organizaciones puedan tener ustedes dentro del ámbito de la profesión que ustedes tienen y que representan a través de este colegio, pero sí, en determinado momento, si es o son organizaciones muy grandes, bueno, pues simplemente ese es un aspecto que llega a pegar. Otro aspecto son operaciones internacionales. Dentro de las operaciones internacionales, bueno, pensando quizá ya más en un aspecto comercial, en donde los dentistas puedan tener negocios de compra-venta de productos, insumos, materias primas relacionadas con la parte dental, pues vendrán otras obligaciones ya más como empresarios y comerciantes, pero que de alguna forma también dentro de estos aspectos de razón de negocio y la facultad que le dan al SAT en esta ocasión de poder decir si la operación que hizo para efecto del criterio del SAT no es válida, la pueden echar para atrás. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que queda muy ambigua. Claro, ellos dicen y lo justifican que lo van a someter a un consejo junto con la Secretaría de Hacienda y que tendrá que haber una respuesta. Pero, pues todas esas cosas forman y juegan en contra del contribuyente. También son aspectos que, bueno, dentro de planeaciones fiscales agresivas habría que ver. Y hablan un poquito de la metodología de, tú no puedes hacer una estrategia fiscal que te dé una pérdida. Tú tienes que hacer una estrategia financiera que te dé utilidad porque para eso lo quieres como negocio. Entonces, si en determinado momento traes una estrategia que financieramente pierdes y fiscalmente te ahorras mucho impuesto, es una de las formas como el SAT va a valorar si te echan para atrás la operación o no. Entonces, ese es un punto de los que hay que considerar. Hay otros aspectos también, dependiendo de la magnitud de las estrategias fiscales que se hagan, que han llamado como operaciones reportables. Y en esas operaciones reportables, pues es donde está directamente estrategias o grandes estrategias fiscales de lo que se hace. Eso es lo que la teoría nos dice. Ese es un pequeño resumen de cómo están las circunstancias y como podemos ver, en realidad no es algo nuevo, le han dado mucha publicidad, ahorita se está cosechando todas las estrategias de fiscalización que se hicieron en años anteriores y que en este momento están poniendo en práctica. Ok. Por ejemplo, a ver, ahorita que hablaste de esta parte internacional, nosotros solemos tener algunos congresos internacionales. Y uno, bueno, lo primero que hacemos es pues pagar el congreso, ¿no? Generalmente en esos lugares se puede conseguir equipo y material para el trabajo de uno que no consigue uno acá. Claro. ¿No? Te dan una factura. ¿Eso es deducible? Sí. ¿Sí? ¿Una factura de otro lugar? Sí. ¿Sí? Mira, de hecho sí es deducible. El requisito que marca la ley es que sea estrictamente indispensable. Y ahí podemos entrar El material. El material y todo el gasto, e inclusive la asistencia al Congreso. Y podríamos entrar a un debate fuerte de qué es eso de estrictamente indispensable. Pero bueno, ir al Congreso... De un criterio. Sí, subjetivo, pero aquí es un poquito, y por eso sale la razón de negocio. La razón de negocio viene a respaldar esa parte que es estrictamente indispensable. Y aquí, en el caso del Congreso, ¿lo necesitan ustedes? Claro, para actualización. Perfecto, es una buena razón de negocio, ¿sí? ¿Cómo lo demuestras? Con el diploma y el pago. El registro, el material, etcétera. Todo eso es demostrable. Entonces, con esa parte, bueno, tú ya justificaste, fíjate, sin ser contadores, ya justificaron la razón del por qué si tiene que ser deducible. Nos vamos a los requisitos ahora de las deducciones, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Pues pagar con cheque, pues pueden hacer el traspaso, la transferencia, elaborar el cheque, depositar o inclusive hacer el uso de una tarjeta de crédito, ¿no?
Pero, por ejemplo, si los gastos son indispensables como la comida, el desayuno, la comida o la cena, y no te dan nota, ¿cómo lo justificas? Ya valiste. Ya valiste. O sea, no puedes pagar nada en efectivo. No, bueno, sí se puede pagar en efectivo si el gasto es menor a 2,000 pesos o el equivalente a 2,000 pesos, pero el comprobante, ¿cómo compruebas que lo pagaste? Ahora, hay algo importante aquí, eso es en México, ¿qué pasa en el extranjero? Allá no hay CFDIs, allá no hay ninguno de los comprobantes que tenemos acá. Entonces la ley nos dice que las deducciones y los comprobantes será de acuerdo a los requisitos de cada uno de los países. Tú, por ejemplo, puedes ir a Estados Unidos y en Estados Unidos haces un consumo, te dan el ticket, en Estados Unidos ese ticket es deducible, con ese es suficiente. Llegas a un hotel, te dan una hojita en blanco que te dice que estuviste hospedado y que pagaste tanto y ese es suficiente. Entonces, a donde vayan, pues de acuerdo a las reglas de cada país, hay que buscar conseguir el comprobante. ¿Sí? Y generalmente son los puros tickets, €1, pero eso también con el puro ¿Sí? ticket no te dan una factura. Así es. Pero si vas a un mercado, a un tianguis o nada, o sea... Para ir al ahí congreso sí. hay que ir a comer a un buen lugar. No, bueno, pero ¿a poco no te vas de shopping o vas por ahí al mercadino o algo? Pues sí, todo el mundo lo hace. Sí, el problema es que si no hay comprobante no es deducible. Puede ser el mercado y puede ser muy sabroso y todo puede ser muy bien. Y bueno, si te ves mañoso, te das cuenta que tu compañero de aquí del sillón donde estabas tomando la conferencia se fue a un muy buen restaurante, pues le dices, oye, te encargo ahí la factura, ¿no? Claro. y en esa parte, bueno, digo, es un gasto también menor. ¿Qué pasa con el equipo que pueden comprar ustedes? También es deducible. ¿A cuántos años? Pues depende de la tasa de depreciación o el desgaste que se tenga. Pero imagínate que compras materiales. El material es al momento de la aplicación. Ok. ¿Sí? Lo trajiste, no sé, cemento o amalgamas o no sé. Lo trajiste 1 kilo, por poner un ejemplo, hablo con toda mi ignorancia, ¿eh? Y si digo una barrabasada, nada más corríjanlo en el micrófono. Y de repente cada paciente va consumiendo 10 miligramos. ¿Sí? Entonces, en teoría, ¿cómo lo vas a hacer deducible? Pues cada vez que vas consumiendo esos 10 miligramos. En la realidad, ¿qué es lo que pasa? Que el gasto es relativo y no lo puedes ir consumiendo poco a poco, que lo aplicas todo al gasto. Ahora, eso si el kilo está permitido entrar, si lo traes en tu maleta, si no tienes problema. Si el gasto es mayor, pues tendrías que hacer una importación legal. Y al hacer la importación legal, entonces hay un pedimento de importación, hay impuestos, hay aranceles, hay los pagos que le llaman incrementables y demás, que tienes que pagar. Si no los pagas, entonces no es deducible el gasto. ¿Por qué? Porque se tiene que dar la legal importación. Ahora, si el monto es mayor a $300 y no lo declaran, aparte de ser no deducible, es contrabando. Una multa. Tenemos una pregunta de la doctora María Concepción Vázquez. Sí. Dice, ¿los congresos entran en gastos del mes directamente? Sí. Ok. Sí, en el gasto donde se pagó y se tiene el comprobante, ahí entra. Ok. ¿No puede entrar un mes después o algo así? No. Sí. Sí. Sí, hay que ver algo. O sea, nosotros tenemos lo que es el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta es un gasto, pero no es un impuesto anual. Entonces, para efecto del impuesto anual, mientras los comprobantes estén con fecha dentro del ejercicio y se hayan pagado dentro del ejercicio principalmente, entonces no hay tanta rigidez para que esto se haga. La ley sí dice que tendrá que ser deducible en la fecha en que sea expedido el CFDI. Pero si se expidió en el mes de diciembre y lo pagaste desde abril, pues lo vas a poder hacer deducible hasta que te den el comprobante. Si fue al revés, te dieron el comprobante y lo vas a pagar 2 o 3 meses después, pues dependiendo del tipo de persona, si brinque el año o no brinque el año, pero tiene que ser dentro del ejercicio. Ok. ¿Dónde podemos encontrar, digo, todos tenemos un contador, pero
o sea, una lista, un libro o algo respecto a todo lo que nos estás diciendo? ¿Sí existe, no existe o es...? Sí existe y son las leyes. Es real. O sea, La ley general, no, digo, a lo así mejor... como la ley general de salud. No, pero algo así escrito que digas, esto sí, ya lo hice, esto sí, o esto no, esto me falta, ¿no? O sea, o tenemos que hablarte por teléfono cada 5 minutos, o sea. Es que depende. Mira, sabemos que la base del impuesto es el ingreso menos la deducción. Entonces, si tú le preguntas a tu contador, oye, ¿cuáles son los ingresos que tenga que declarar? Entonces, hay una lista en la ley del impuesto a la renta que habla de cuáles son los ingresos que tienes que declarar. Para esto, primero, tenemos que ver cómo estás tributando. Porque tú puedes ser dentista, persona física, y tributar bajo tu nombre. Pero a lo mejor las tres se agrupan y hacen una sociedad civil. Y esa sociedad civil es una persona moral. Y aquí tenemos obligaciones diferentes. Okay. Entonces, el título 2 de la ley del impuesto a la renta te habla de las personas morales. Y el título 4 te habla de las personas físicas. Entonces, dependiendo de la estructura jurídica que tengas, vas con tu contador o con tu asesor fiscal y le dices, oye, ¿cuáles son los ingresos que tengo? Y ahí viene la descripción. Yo, por ejemplo, si vienes conmigo, yo te diría, a ver, ¿cuáles son los ingresos que tienes? Y entonces me dices, mira, pues a veces por honorarios, por consulta, por les vendo el material, les vendo el producto, no sé. Y me dices una serie de ventas que tienes para recibir ingreso. Ok, todo eso suma y va a sumar de esta forma. Ok, ahora, ¿qué puedo deducir? Deducir es restarle valor a la utilidad o a la venta. Entonces, yo te diría, empieza la ley diciendo que todo lo que sea estrictamente indispensable para tu negocio. Yo aquí te diría lo siguiente, y es lo que les recomiendo a mis clientes, y ojalá alguien del SAT me esté escuchando para que me dé un aplauso a lo que voy a decir. Porque es real. Yo, para saber qué gastos son deducibles, les diría que todos los que yo le aprobaría a mi socio en una relación de negocios, ¿sí? Va a llegar tu socio y te va a decir, oye, fíjate que compré este papel de baño para mi casa, así es de que págamelo. ¿Se lo aceptan? No. No. ¿Por qué? Porque te está bajando tus utilidades. Entonces, si nosotros vemos todos los gastos que tengamos y le preguntamos a nuestra conciencia, oye, ¿se lo aceptarías a tu socio? Y entonces, si es sí, métanlo. Y métanlo con toda la confianza. ¿Por qué? Porque va a producir para el negocio y es necesario. O sea, yo puedo meter una nota de 30 Filipinas al mes, porque quiero estar diario con un uniforme diferente. ¿Se lo aceptarías a tu socio? No. Ok. ¿Sí me explico? Y esa es la mejor forma. O sea, tenemos que ver, dentro del aspecto práctico, que nosotros somos igual de inteligentes que podría ser un auditor. Si el auditor es igual de inteligente que nosotros, ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque no nos hicimos tontos a nosotros. Si el auditor es menos inteligente que nosotros, pues ya le hicimos también. Y si el auditor es más inteligente que nosotros, pues estaremos sujetos, ¿no? Estaremos sujetos a su inteligencia. Pero si no nos engañamos a nosotros mismos, entonces es una forma y un parámetro de hacerlo. Sin embargo, ante tu pregunta yo te diría, ¿meterías la ropa? ¿Por qué no? Es algo que se necesita para el negocio. ¿Podrías ir en traje de baño? ¿O tienes que ir bien vestido dentro de lo razonable, no? Entonces, digo, no un vestido de noche. Sí, claro. ¿Ah? Pero sí un poco de ropa porque es estrictamente indispensable, ¿no? Oye, ¿se lo aceptarías a mi socio? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque el señor o la señora sí, necesita su presentación para homologar un poquito esta situación, ¿no? Imagínense que yo ahorita, en lugar de saco, corbata, chalequito, hubiera venido en pants. Y quizá un poquito viejitos y desgastados, sin rasurar y un poco despeinado, ¿no?
tenis. Y, mis tenis. Bueno, ya es que ahora ya los tenis también son Sí. de moda y son más caros que Son más cualquier otra caros. cosa, ¿no? Mejor estas chanclas de plástico, ¿no? Pero a lo mejor no genera confianza. Porque por más que yo sea un sabio, estamos acostumbrados a darle gusto a la vista de los demás. Entonces se vuelve una necesidad y es un gasto necesario. ¿Cuánto? Un vestido diario, un traje diario, un traje al mes, un traje cada 2 meses, pues a lo mejor eso suena muy razonable. Entonces, ¿qué gastos puedo meter? Pues esa es la respuesta. ¿Cuál es, de todo lo que tienes a tu alrededor, lo que tú le aceptarías en tu negocio a tu socio? A lo mejor tú dices, oye, es que tengo chance de comprar papelería para mi casa. Está bien. ¿Hasta cuánto le aceptarías a tu socio? Conste que estoy diciendo algo que no se debe de hacer, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Y ok, lo metes. Pero muchas veces tienes tu carro y no pides nota de gasolina, cuando en realidad tú necesitas el carro para transportarte. Oye, es que yo nada más trabajo 2 horas al día y el resto me dedico a actividades familiares. ¿Y le voy a meter todo el tanque? Pues ¿Y ahí en la gasolina tienes que pagar en efectivo o con tarjeta? No, con tarjeta. A fuerza. Todo es con tarjeta. Te voy a decir por qué. A lo mejor si nosotros somos una familia y el único que tributa fiscalmente soy yo, y quizá ustedes dependen de mí para efecto de los gastos, pues yo les digo, oigan, ¿saben qué? Cada vez que llenen su tanque de gasolina, me dan una nota, ¿no? Y pues no tienen tarjeta de crédito, la pagan en efectivo. Entonces viene la nota, viene la factura, yo la deduzco y empiezan los abusos. Entonces, derivado de los abusos es como también castigan y reglamentan un poquito más. Y a veces, pues vas a la gasolinera y, bueno, ahorita ya no tanto por el CFDI, y sí se puede llegar a dar de todos modos. ¿Qué porcentaje de los que llenan o le ponen gasolina a sus carros piden factura? Y a lo mejor si le das una lanita al despachador, ¿sí?, le dices, ¿sabes qué? Me vas dando facturas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, son mecanismos que el SAT está buscando para impedir que se lo trancen. Es parte de su tarea y por eso si no hay la forma de fiscalizar en efectivo, entonces tiene que ser con el uso de tarjeta. Hay muchas cosas que yo me he cuestionado y que no me gustan, por ejemplo, cuando el SAT nos deja la carga de la fiscalización a nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de fiscalización, o no la tenía como ahora la tiene. Y entonces en ese momento es cuando nosotros nos volvemos fiscalizadores. Oye, tienes que retenerle el IVA, tienes que retenerle el impuesto a la renta, tienes que retener si pagas arrendamientos, si eres honorarios, en fin, y una serie de retenciones en donde el responsable solidario ahora eres tú. Se habló dentro del escándalo que se hizo los outsourcing, y ese escándalo de los outsourcing, pues la verdad acabó siendo una vacilada, cuando dicen tienes que retener el 6% de IVA. Entonces, espérame, ¿cuál es la esencia realmente donde estaba la evasión? Pues que la gente contrataba pura gente de salario mínimo, crédito al salario. Con el crédito al salario tenías saldos a favor, te vendían la factura, te hacían toda la estrategia, se volaban el IVA y de la misma estrategia de los salarios pagaban el resto de los impuestos, sin desembolsar un centavo. Oye, ¿todos los trabajadores que estén en el consultorio tienen que tener seguro social? Sí. Todos. Y ahora sí, ya, pues ahora está la de limpieza. Ahora sí ya. No, hasta la de limpieza, que antes no, Sí, la ya. gente Pues es que desde siempre tienen que tener tenía, seguro social. pero era algo que no. Por ejemplo, yo me acuerdo, el servicio doméstico nunca en la vida había habido. Ok, pero tampoco se había regulado. En el caso del servicio doméstico, existía una ley, bueno, existe todavía porque no se ha modificado en la ley del Seguro Social, decía que las trabajadoras o trabajadores domésticos se darían de alta cuando hubiera un decreto presidencial. Entonces, la misma ley permitía no darlas de alta, ¿sí? Ahorita, bueno, pues por cuestiones de demandas, jurisprudencias y el Poder Judicial, pues se llegó a la conclusión de que sí se deben de dar de alta y hay un programa piloto para hacer esa incorporación. Pero todos los trabajadores subordinados Deben tener. deben por obligación tener seguro social.
De hecho, cuando alguien no da de alta a un trabajador, sufre un accidente, el Seguro Social es el hospital más caro del mundo, Sí, porque te carísimo. cobra capitales constitutivos como si fuera oro lo que estuvieran haciendo. Sí, 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 eso sí. Entonces, sí es muy importante el ir viendo estos ingresos, estas deducciones. Ahora, otra de las cuestiones, si quieren no me contestan, ¿qué porcentaje de las consultas dan recibo? Y ahí, en esa parte, ¿sí?, también hay mucha evasión dentro de los dentistas. ¿Por qué? Porque es muy fácil. O sea, yo llego con un servicio del dentista, oye, ¿quieres recibo? No, no lo necesito. Ah, bueno, te lo pago en efectivo. Está bien. No hay aparentemente algo que conste o donde conste que yo cobré. Pero llega abusado el SAT y se mete a la agenda. Y ahí va a checar todas las citas que tuviste. Se mete a los expedientes y ahí tiene todo el historial de cada uno de los pacientes, hasta cuándo fue e inclusive muchos cuánto le cobró. Y entonces nosotros mismos estamos dejando la constancia y estamos viendo qué pasa. Ahorita, por ejemplo, y no es reforma de este año, se ha hablado mucho del uso de las tarjetas de crédito y de los bancos. Hay que entender que en el banco queda la huella de todo lo que se está haciendo. Yo no motivo a la evasión, yo motivo a la conciencia y que cada quien se dé cuenta de lo que está haciendo y de los riesgos que está corriendo. Pero si yo estoy use una tarjeta de crédito, pues claro que estoy demostrando mi nivel de gasto real que yo tengo, ¿sí? Y luego, como no declaro y no deposito en mi banco, pues la pago en efectivo. Ya quedó amarrado. Más ahorita con lo que han dicho, que van a generar un CFDI por cada uno de los consumos que se tenga a través de tarjeta de crédito. Ese no va a ser el pecado. El pecado es cuánto pagas. Porque yo puedo ir y gastarme un dineral en un comedor a lo mejor y decir, lo pago a 12 meses sin intereses. O a lo mejor lo pago en 2 años. ¿Sí? Y entonces no quiere decir que el consumo lo tuve en ese momento. El consumo que dice el fisco es, aquí está el pago. Y si va a salir por ese consumo un CFDI, bueno, pues en qué condiciones va a salir el CFDI. Entonces, hay que ver que lo que el SAT está midiendo es cuánto pagas de tarjetas. Hay muchas personas que tienen Liverpool, tienen Palacio, tienen pues no sé cuánto, Walmart, y todas esas se han convertido en entidades financieras. Cada una de ellas también va a emitir lo que es un comprobante. Oye, si tú haces transferencias interbancarias con el ¿cómo se llama? Con el NetKey, ¿cómo tú presentas los estados de cuenta y ahí se dan cuenta qué fue lo que pagaste? No tienes que pedir ningún CFI o ¿qué pasa ahí? No, lo que pasa es que si tú haces transferencia bancaria, lo estás pasando de una cuenta bancaria a otra. Ya sea cheques, ya sea ahorro, ya sea débito, ya sea del tipo de cuenta que sea. Ahí lo importante es la primera vez que entró al banco, de dónde salió. ¿Sí? Y en esa parte es donde en realidad radica la conciencia de lo que nosotros tenemos que ir viendo. O sea, ¿a dónde nos orilla el gobierno? Cada vez más a tenernos más fiscalizados. ¿Qué tenemos que hacer? Ir un paso adelante del gobierno. ¿Cómo es ir un paso adelante del gobierno? Bueno, haciendo mi tarea al día. No sé si les pasó en algún momento que tenían un contador y que le mandaban los papeles cada mes. Ya pasó un mes. ¿Sí? Vamos a suponer que así sea. Ok. ¿Les mandan algún resumen de su contabilidad? No, o sea, tienes que pedir ¿Y cada cuándo se la pides? Y aquí esto es la parte importante para ustedes. Tienen que pedírsela mensualmente. Tienen que decirle a su contador
que les explique lo que es ese reporte. Y en ese reporte tienen que entrar todas las cuentas bancarias que tengan ustedes, todas las tarjetas de crédito que tengan, todos los ingresos de CFDI que se están declarando, todos los gastos que estén metiendo al negocio, y el contador les tiene que hacer un pequeño resumen de un estado de resultados. Y en ese estado de resultados tiene que venir reflejado los adeudos fiscales, un análisis de lo que dice bancos y un análisis de lo que están declarando ustedes. Ustedes ya sabrán cómo va, sin ser contadores, por puro sentido común. Nada más por puro sentido común es cómo se puede llevar a revisar esa parte. Nosotros, por ejemplo, en el despacho lo que hacemos es, damos un resumen de las operaciones, le llamamos balanza de comprobación. Es una palabra que es un poquito técnica. Les mandamos un balance general. Les mandamos un estado de resultados para que vayan midiendo cómo van las utilidades. Y les mandamos todos los papeles fiscales que tengamos que hacer. Al principio es un poquito complicado porque les explicamos de qué se trata, cómo se estudia, y a veces el acompañamiento tiene que ser un poquito más detallado con el tiempo. Llega un momento en el que se acostumbran y eso ya se hace por rutina, ¿no? Inclusive tengo clientes que me hablan y dicen, oye, está mal este dato, lo revisamos y decimos, perdón, tiene razón, me equivoqué. Pero de esa forma tú vas vigilando y vas viendo cómo está tu situación fiscal. O sea, necesitamos sí un poquito más de cultura fiscal y más de responsabilidad fiscal para poder hacernos consciente de qué es lo que estamos pasando. No podemos dejar en manos de nuestro contador ya lo que es mi responsabilidad fiscal. O sea, el contador tiene que manejarse en base a la confianza. Pero esa confianza también tiene que ser de mi parte para conmigo. Y entonces yo les preguntaría ahorita, ¿están seguras que están cumpliendo bien sus obligaciones fiscales? No dije correctas, bien de acuerdo a lo que tienen. Pues según tú sí. Bueno, sí estoy en manos de mi contador. Pero según tú sí. Pero ¿cómo exigirle o pedirle al contador que haga las cosas bien si yo no estoy enterada de las cosas bien? Cuando menos sabiendo que es lo mínimo que el contador te tiene que entregar. Okay. Y aprendiendo a leerla. No, y tú lo que tú le tienes que entregar al contador, todas las facturas, todas las notas, y que seas tú puntual en organizarte y entregarlas, si no, no puede hacer nada el contador. Sí, mira, aquí hay algo que también es muy real y yo creo que a ustedes como dentistas también les pasa. Muchas veces nos vamos con el que es más barato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que cumplir la obligación fiscal. Yo entiendo, cuando el ingreso no da para pagar a un contador, bueno, pues a mi tamaño lo podría hacer y tendré que ver la forma de hacerlo, pero también si el tamaño del ingreso no es muy grande, también el tamaño del riesgo es menor, ¿no? Y la capacidad de pago de otro tipo de servicios, pues también se da. Pero desde que contratan al contador, ¿ustedes tienen alguna carta de servicio de su contador? Sí. Ok, una sí, ¿no? Pues no. Y entonces ahí es donde está, pues todas estas cosas que nosotros decimos, oye, ¿a qué te comprometes? ¿Sí? Y teniendo un poquito más de cultura fiscal, pues puedes valorar si esa carta está bien hecha o no, si está completa o no. O sea, por ejemplo, aquí como Colegio Nacional de Cirujanos, pues yo diría que a lo mejor tienen que dar una capacitación a sus agremiados para que un contador venga y les platique cuáles son las necesidades mínimas que deben de conocer, cómo se interpreta, cómo se hace, y de esa forma el dentista puede saber cómo y qué exigirle a su contador. Claro. Me ha tocado muchas circunstancias donde me llevan a recoger documentación porque el contador ya no le hace bien las cosas y resulta que el mendigo contador se voló todos los impuestos. ¿Sí? Y hazle como puedas. Pues cuántos artistas les ha pasado, ¿no? Sí. Por lo menos es lo que dicen. Pero no nada más artistas, empresarios, Sí, empresarias, Sí, que no profesionistas. se sabe lo de los artistas porque eso lo vemos en la tele, Sí. pero sí, los medios lo han Así es. conocido, pero sí. Y muchas veces, ¿por qué estás con un contador? Porque te lo recomendaron. Y quizá la confianza poco a poco la vas
generando y se va dando, y luego ya pues, el abuso también llega, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos elementos son importantes de lo que se debe de vigilar directamente en lo que se tiene. Hay personas que son amantes de abrir muchas cuentas bancarias, de tener muchas tarjetas de crédito, de presumir en todos los gastos. Toda esa parte, bueno, hay que saber que refleja ya una fiscalización. Yo esto lo comento, se puede interpretar de muchas formas, pero yo creo que entre más conciencia hay, mejor se puede cumplir con el fisco, se pueden ahorrar muchos problemas, muchos dolores de cabeza, dejarían de estar comprando facturas cuando se dan cuenta que no las necesitan y que quizá el irse por un camino fácil los puede llevar inclusive a una situación de carácter penal. Entonces, esa parte sí es responsabilidad de cada quien y cada quien lo debe de ver, ¿no? Ahora, tú hablabas, por ejemplo, de esta carta de servicios, ¿no? Pero eso de cualquier manera no te ciñe a ti de una responsabilidad si por alguna razón tu contador no cumplió. Es correcto. O sea, Sí. de cualquier manera, el responsable al 100% es El contribuyente, sí, claro. Pero con una carta de servicios, cuando menos tú puedes Un ver atenuante. qué es lo que te va a dar el contador. Tú puedes saber si va a cumplir con todo o no. Tú puedes ver hasta dónde es responsable de lo que está diciendo. Es más, si yo voy con ustedes para pedirles un servicio de odontología, me hacen un presupuesto. Y en ese presupuesto me describen todo lo que van a hacer, ¿no? Yo a lo mejor no voy a poder valorar si está completo o no, pero si después me sales con que, oye, es que faltó esto, no, espérame, no estaba en el presupuesto, ¿sí? Quizá se aburda la comparación, pero acá con nosotros, bueno, oye, aquí estaba escrito que sí lo ibas a hacer. Y normalmente cuando queremos ganarnos al cliente, le ponemos todo el rollo para que sea lo más bonito posible, ¿no? Claro. Ya dependerá de ustedes periódicamente empezar a exigir que se cumpla, por un lado. Por otro lado, la responsabilidad de pago del impuesto es de ustedes. No le den el dinero al contador para que pague. Paguen ustedes. ¿Sí? Una transferencia bancaria. Ya es muy fácil, bueno, siempre ha sido fácil últimamente, en donde a través del cumplimiento de la declaración se hace por internet, se hace una boleta y esa boleta le llevamos al banco, pero háganlo ustedes. De esa forma, mucho, poco, bien pagado, mal pagado, el dinero que ustedes desembolsaron entró al banco. Y están seguros que no se lo volaron. Porque también ha habido muchos fraudes que eso pues lo pueden dar en el banco, ¿no? No, y que lo hiciste, porque luego estás pensando que sí lo hizo y a la mera hora, ay, se me olvidó, o no lo hice, o, ¿no? Sí. Ay, Sí, no, a mí cuando me mandan la ficha, Sí. todo y ya uno va y paga. Claro, tenemos otra pregunta también de la doctora María Concepción Vázquez. Dice, yo tengo ingresos extras como la pensión alimenticia de mis hijos y de ahí hago pagos de ellos, pero en esta cuenta hago ingresos míos de mi consultorio y pido las facturas de mi consultorio. La pregunta es, que de esa tarjeta excede gastos a lo que declaro, ¿qué procede? Bien. Ahí lo que es el ingreso por la pensión alimenticia está exenta de impuestos. ¿Por qué? Porque así lo marca la ley. Es un ingreso que ya pagó impuestos por el cónyuge, bueno, el ex cónyuge, que es quien va a dar el pago de la pensión alimenticia. Normalmente la pensión alimenticia es un traspaso bancario que hace la empresa para cubrir con esa obligación del mandato del juez. Entonces, en una revisión, el ingreso es el depósito por la pensión alimenticia. Los demás ingresos del consultorio que van a estar depositados, bueno, pues estarán respaldados con un CFDI y entonces también tendrá el ingreso fiscal de lo que corresponda. Si en determinado momento hace uso del dinero de la pensión alimenticia para sufragar gastos del consultorio, tiene que demostrar el por qué tuvo que hacerlo. Oye, es que a cada paciente pues, se le cobra lo que se gasta, sí, pero muchas veces el dentista gasta primero
compra los bienes, compra todos los materiales, Claro. sale de ese dinero y luego quién sabe el paciente cuándo le pague, si es que le paga. Sí, porque Claro. Y ahí es una pérdida que también se está teniendo. Pero dentro de un sentido común se está demostrando de dónde vino el dinero y a dónde se aplicó. Entonces, yo no le veo mayor problema que en ese momento sus ingresos fiscales sean menores que los gastos que tenga. Pero aparte, la pensión alimenticia le da el respaldo para una aclaración que puede llegar a tener. Ok. El doctor Martín Huesca, saludos Martincito, dice, ¿la renta de un auto es deducible al 100%? Depende del valor de la renta. Hasta 6,000 pesos, sí, mensuales. Esa parte es deducible y el límite lo pone la misma ley del impuesto sobre la renta. Ok. Ahora, perdón, si el carro es mayor y paga 15,000 pesos, bueno, solamente puede deducir 6 y los otros 9 no son deducibles. Ok. ¿Qué pasa cuando hay errores en las facturas? ¿Qué tanto ha sido también esto? Que revises los datos y todo, porque un error te manda a ser casi delincuente. Mira, no tanto eso. El problema es de que tú puedes tener un error en la factura que emites o en la factura que recibes. Si tienes un error en la factura que emites, pues realmente no vas a tener tú mucho problema porque el ingreso se está declarando. Pero en la factura que recibes, si tu RFC no viene correcto, entonces el SAT no va a tener válido Sí, el comprobante. no lo puedes deducir, claro. Entonces es como si no lo tuvieras. Ahora, Ok. hay un reporte que actualmente se puede sacar a través de los sistemas de cómputo, en donde yo puedo pedir con mi firma electrónica todo un reporte de lo que el SAT tiene mío. Y hacer esa conciliación entre lo que el SAT tiene y lo que mi contabilidad tiene, la diferencia debería ser 0. Si existe una diferencia hay que investigar qué es. Y en esa diferencia es como puedes ir corrigiendo los errores de la información. Ese es, por ejemplo, un servicio que te debe de hacer tu contador. ¿Sí? Ya actualmente todos manejamos muchos paquetes, toda la paquetería ya trae esa posibilidad, y si no, con tu firma electrónica puedes ingresar a la página del SAT y bajar esa información. Las invitaciones que nos han hecho para correcciones normalmente es por esta razón, porque hay datos equivocados. Pero se puede cancelar una factura y volver a hacer otra, ¿no? Dentro Sí. del tiempo determinado. Si la pides, sí, pero si no te das cuenta. Sí, sí, es cuando después que te falta alguna cosa, ya no puedes, ¿no? Imagínate ahorita 2020. ¿Qué haces si ahorita descubres que una de 2019 trae error? Pues ya te... Va a salir con fecha de este año. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo tengo yo para pedir una factura? Que de repente se te olvidó pedirla y a la hora que te acuerdas y demás. Y ahora casi todo el mundo no te quiere facturar si no es dentro del mes que compraste. Vamos a poner que de repente te acuerdas, no facturé tal cosa y tienes 2 o 3 meses después. ¿Esa se puede solicitar o ya la perdiste? Todo se puede hacer. O sea, en realidad todo se puede hacer. ¿Qué es lo que se necesita? La voluntad de tu proveedor. Que tu proveedor quiera hacerlo. Muchas veces te dicen, oye, no, cambios de facturas hasta el día 30. ¿Sí? Sí, las gasolineras, por ejemplo, Sí. solamente en el mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cierran el mes. También hay que tener esa parte. Ellos cerraron el mes. Y ya lo que lo cerraron, ahora tengo que volverlo a abrir para cancelar algo que quizá yo declaré como público en general. Para cambiarlo ahora a un cliente identificado. Específico, claro. Hay que ver si la ley me dice que público en general no desglosó IVA. La gente identificada sí desglosó IVA. Pero si ya pasaron 1 o 2 meses, pues yo tendría que cancelar aquella factura, hacer una nota de crédito, emitir una nueva ahorita para que te lleves el comprobante correcto. Para la empresa que representa, pues un ingreso y una deducción en el mismo mes, efecto 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que muchas veces se niega por cuestión del sistema de control interno.
En este tipo de circunstancias la relación va a pesar más de acuerdo al que tenga mayor injerencia. Si soy importante para mi proveedor, te aseguro que aunque tenga la política que tenga, te lo cambie. Si yo soy uno más, pues me vale, y si no, te parece, no vuelvas a cargar gasolina aquí, ¿no? Y esa es una realidad. Claro. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me meto a facturar, ¿no?, la gasolina y pues, se me fue olvidando lo que tú quieras, el último día estoy como loca y 12.1 ya no me da la factura. Ya no. No, claro, ya entró al siguiente mes. Claro. Lo que he optado es, pues ni modo, esto ya no lo reduzco y... Sí. ¿no? Pero por eso preguntaba, porque a lo mejor se puede, pero sí implica un problema fuerte para el que yo le solicito la factura después del mes. Sí, mira, no estoy muy seguro, pero creo que algunas empresas de tarjetas de crédito, o cuando menos American Express, no sé si ahorita siga sucediendo, emitían el comprobante en el estado de cuenta. Y entonces era como pedirlo aquí y se emitía el CFDI en automático. No sé si con todos los cambios que han hecho eso siga funcionando o no, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es donde entra la conciencia. Buscar y revisar 2 o 3 días antes. Como algo de rutina, algo que puedas hacer. Claro. Si el servicio te lo puede dar tu contador, pues a lo mejor tú nomás le vas aventando los tickets y dentro de ese servicio pues el contador lo va haciendo. Entonces, no es el hecho de que yo haga todas las cosas, sino es el hecho de cómo maximizar los tiempos de cada quien, los compromisos que nosotros tenemos. Pero que sí queden hechas todas las cosas. Sí. Como Por sea. ejemplo, nosotros dentro del servicio a muchos clientes les emitimos sus facturas, pero es un servicio adicional. Claro. ¿Sí? Entonces, pero él se despreocupa, él nos da los datos y nosotros emitimos la factura. Entonces, ya sobre eso Ya me queda aseguro. como parte del servicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quieren engrosar su estructura administrativa. Claro. Y ahorita que estás diciendo de las facturas, por ejemplo, yo tenía entendido, por ejemplo, una computadora en un consultorio, antes era un lujo, ahora es una necesidad. Sí. Pero resulta que tú compras una computadora y la deduces a 10 años. ¿Por qué? Sí, mira, hay gastos que se aplican luego. Y aquí tiene mucho que ver lo que es un gasto y una inversión. En teoría, tú vas a llevar a gastos solamente el desgaste de lo que tienes. Por ejemplo, esta mesa en la que estamos, ¿cuántos años tiene? 10 años, ¿no? Y esta la fuimos llevando a gastos el 10% anual. O sea, el día de hoy esta mesa ya no vale nada. ¿Cuál es el objetivo de poderlo hacer así? Reconocer dentro de los gastos solamente el desgaste de algo que nosotros sí podemos recuperar. Por ejemplo, esa computadora que comentas tú, la compras en 10,000 pesos, en teoría deberías de, bueno, el equipo de cómputo se deprecia más rápido por la tecnología. Es a lo que voy. Y te lo Sí. marcan al 33% anual. O sea, ¿cuánto te puede durar una computadora? 3 años. 3, 4 años, pero ya 4 años ya es vieja. Sí. Sí. Sí, ya el sistema operativo, Sí. pero ya en 3 años ya la llevaste a gastos. O sea, ¿qué es? El gasto se reconoce como gasto y es deducible al 100% cuando tú ya no lo puedas recuperar. Cuando tú sí puedes recuperar el valor, entonces solamente vas a llevar a gastos el desgaste. En teoría, la ley fiscal dice máximo porcentaje autorizado para gastos es de tanto. Pero si este escritorio está en muy buenas condiciones, pues a lo mejor este escritorio me dura 30 años. En lugar de depreciarlo y llevarlo a resultado fiscal al 10%, yo debería llevarlo al 3%. Ah, pero eso me va a dar más utilidad fiscal, ¿no? Pues me voy al máximo autorizado. Entonces, por eso nada más puedo llevar un porcentaje. Hay algo importante dentro de los resultados que dice, oye, te salió a pagar tanto de impuesto. Ah, pues hubiera preferido comprar un carro. No, espérame.
para que te ahorres el impuesto, tienes que gastarte el 100% de la utilidad. Por ejemplo, si en determinado momento ganaste 100 en el año y te corresponde un impuesto de 30, dices, pues me compro un carro de 30 y ya la hice. No, porque sigues teniendo 70 de utilidad. ¿Sí? Vas a seguir pagando el 30% de la utilidad. Para no pagar nada necesitas gastarte toda la utilidad. Y ahí es donde viene muchas veces la confusión entre lo que es la utilidad y el impuesto a pagar. En el caso de que dices, oye, yo recibí 100 y ya no tengo dinero y tengo que pagar impuestos, sí. ¿Por qué? Porque con el producto de tu utilidad a lo mejor te compraste una nueva unidad y esa nueva unidad solamente la vas a poder llevar a gastos el 10% anual. Entonces, no tienes dinero, tienes que gastar en todo lo que es el pago de la unidad y a lo mejor no te alcance, quedarse a deber y aparte tienes que pagar impuestos. Okay. Esos cálculos son financieros. Esos cálculos hay que considerarlos también dentro del aspecto de las adquisiciones. Si me dices, bueno, ya lo hice, ¿ahora qué hago? Pues búscate algún lugar donde puedas pedir un préstamo para pagar los impuestos. Porque deberle al fisco también es muy caro. Tienes la actualización y tienes los recargos. Y tienes el riesgo de que si no los pagas a tiempo, pues viene la multa. Entonces ahora ya no va a existir, ya no va a existir el que Hacienda te devuelva un cheque, que antes te devolvía. No, sí existe, porque normalmente el sistema de pago de impuestos siempre va a salir con saldo a favor, a menos de que tengas ingresos por varios capítulos. Y entonces ahí lo que hace, no te da el cheque, pero sí te abona directamente a tu cuenta bancaria. Ok. O sea, sí hay la devolución. Como ustedes pueden ver, pues todo esto nos lleva a nosotros a ver que en realidad, ¿qué hay de nuevo para este año? Nada. Seguir con lo mismo. Seguimos con lo mismo, pero lo importante de este año es que tenemos que tomar conciencia y cambiar nosotros. No puede ir el SAT adelante de nosotros. Nosotros tenemos que ir adelante del SAT. Y eso es lo que ahorita importa en todo lo que se está haciendo. Claro. Como que tienes a alguien que te está vigilando, ¿no? No como que tienes. Desde luego que te está vigilando. Tenemos otra pregunta de la doctora Olga Lucía García. Dice, si se renta un local para consultorio, ¿cómo deduciría el pago de servicios, agua, luz, si no está a nuestro nombre? Ok. En el caso de la luz, se tiene que hacer el cambio de contrato. Sí. Independientemente que se rente o no se rente, porque para que el comprobante salga a nombre del contribuyente, y en teoría cuando hay arrendamiento se tiene que dar de baja y luego dar de alta. En el caso de teléfono dicen, no, tú no vas a cambiar el nombre de teléfono. ¿Por qué? Pues porque es carísimo. Entonces, ahí pedirle a la persona de la renta que incluye el servicio del teléfono dentro de la renta. El de la renta va a decir, ¿por qué? ¿Me lo vas a echar como un ingreso acumulable para mí? Ok, ¿lo puedes deducir? No, porque yo tengo deducción ciega. Entonces, ahí va a tener que ser negociación. Si no puede llegar a un arreglo, entonces el gasto sería no deducible. O que se incluya la prohibición de cambiar el nombre del teléfono. Es un gasto que no va a tener CFDI, que es estrictamente indispensable. Se tiene el comprobante de pago y en dado caso lo metería yo quizá como gasto deducible y estaría sujeto a ver si me lo requieren o no. ¿Y el agua? El agua es para el usuario de la toma. Así es como viene el comprobante. Que es el dueño del... No. Es el- ¿no? Para el usuario de la toma. La renta. Pero no está tu nombre. Pero no está tu nombre. Eso a hay ver. que cambiarlo también como la luz. Chequen ustedes cómo viene el comprobante de agua. ¿Quién nada más trae el usuario de la toma Al y el usuario de la número? toma. Ah, ok. ¿Sí? Ujú. Ahora, Entonces sí lo el puedes agua, deducir. el agua todavía no es obligatorio para la entidad de gobierno sacar el CFDI. Entonces, al igual que el impuesto predial. En el momento, el Seguro Social, por ejemplo, ya empezó a sacar CFDIs por lo que es el pago del Seguro Social,
pero mientras no saquen ese FDI con el comprobante que llegue, es deducible. Ok, perfecto. Pues son varias, la gente está muy interesada en la plática. Ahí van saliendo dudas y dudas y dudas, ¿verdad? Sí, esto del CODI famoso, yo había oído, porque digo, yo sé que nos movemos entre muchos mitos, pero todos estos WhatsApps que luego mandan y demás, que va a llegar un punto en donde tú no vas a poder pagar nada en efectivo y todo será a través del CODI. Y que los negocios estarían obligados, así sea en un changarrito, lo que sea, a tener su código. ¿Cómo habrá sido el cambio en la época del trueque a la moneda? A lo mejor no todos lo aceptaban. Lo mismo pasa ahorita. Los bytes, los bitcoins y todo ese tipo de monedas electrónicas. Yo creo gente de mi edad, o cuando menos yo a lo mejor, y hay gente que sí lo entiende mejor que yo, pero yo no lo entiendo. No me genera confianza. Yo estoy acostumbrado a que mi dinero esté en el banco o lo tengo en billete. Verlo electrónicamente y hacer transacciones con una moneda virtual no es la costumbre, pero también la evolución y la modernización de las cosas sí puede llegar un momento en el que desaparezca el dinero. Por ejemplo, está Mercado Libre, está, no me acuerdo si se llama Pago Libre, ahorita donde yo lo conocí que existe es en Argentina, y en donde yo puedo ir a comprar algo y puedo desde mi tarjeta hacer un cargo para que tú lo pagues, no yo, porque tú me has autorizado. No sé cómo funciona exactamente, pero ya son mecanismos virtuales que se tienen donde no se usa dinero. Entonces, sí puede llegar un momento en el que digan, ya, adiós el dinero en efectivo, ahora todas las transacciones son electrónicas. Y en esa parte, ¿qué es lo que va a pasar? Que queda todo fiscalizado. Claro, y ahorita, que además supuestamente esa es la intención. ¿sí? Imagínate un productor de naranja que su vida es en el campo y que a veces no tiene ni siquiera señal de internet. Ese cuate va a seguir viviendo con el efectivo. Oye, me imagino el limpiavidrios. Sí. ¿Sí? Pues es que si no va a haber efectivo, pues, sí. O sea, y podemos imaginarnos un chorro de cosas, ¿no? Pero sí, y eso tendrá que traer un cambio y una evolución de todo. Claro. Pues los mercados y todo, yo insisto con eso, es que de veras, ¿cómo lo van a hacer? No te pueden dar ninguna factura, ninguna nota, ninguna nada. No ahorita. Pero lo van a tener que hacer. Sí, claro. Mira, existen, por ejemplo, sociedades cooperativas de productores pesqueros. Entonces, ¿qué son estas sociedades cooperativas? Pues precisamente un grupo de pesqueros o pescadores que cada quien trabaja por su cuenta. Al momento que no podían vender su producto por falta de documentos, se les organizó a través de una sociedad cooperativa y esta sociedad cooperativa responde por ellos en la parte que corresponde. Existen las empresas integradoras también, que son las que ayudan a desarrollar y a desenvolver todo este tipo de figuras. El mismo gobierno le conviene que este tipo de empresas vayan surgiendo para que sean las controladoras del cumplimiento de las obligaciones fiscales. A la fecha todavía no se tiene, la central de abastos se sigue manejando en efectivo y muchas actividades en nuestro país se siguen manejando en efectivo. Los tianguis. También. Por ejemplo, hay un tianguis en la colonia Nápoles que, bueno, entra cantidad de dinero. ¿Sí? Más sin embargo, ya hay quien tiene su aparatito ese para cobrarte con tarjeta en el tianguis. Pero no te da factura. No te da factura. Ahora ya con esto, me acuerdo que antes era que tenía uno que guardar todos los comprobantes, creo que hasta 5 años, algo así, ¿no? Ya actualmente, ¿qué será? ¿Tenemos que tener foto de todo? Pues ahí está electrónicamente ya con el Con el XLM. puro Sí, Ajá. claro. En cualquier momento lo puedes volver a imprimir. Ok, Y está en entonces todo ya el uno ya servidor no del SAT. está obligado a guardar nada como archivo, todo el famoso archivo muerto que uno tenía
Pues papeles no. y papeles y No. papeles, o sea, ya no, ya todo No. está electrónico, ya no tenemos que hacer nosotros nada, ya está ahí. Ahí está, pero lo que sí tienes que guardar, por ejemplo, la contabilidad. Las declaraciones y eso. La de contabilidad, cómo lo hiciste, los sistemas donde llevaste la contabilidad, los papeles de trabajo de impuestos, que son los que sirvieron de base para el amarre. Y si nos vamos al Código Fiscal de la Federación para ver qué es lo que integra la contabilidad, hasta la correa del perro que tienes en tu casa integra la contabilidad. O sea, todos los contratos, todos los documentos, todo lo que demuestre haber llevado la operación, y más ahorita con la materialidad y lo que es la razón de negocio, con mayor razón, todo eso que está alrededor de los comprobantes, ya los comprobantes ya es lo de menos, porque el comprobante ya está en el CFDI. ¿Y el tiempo que habría que guardar esto? Pues lo que pasa es que depende. Si tú presentaste tu declaración anual, son 5 años. Si no presentaste tu declaración anual, entonces van a ser más de 5 años, dependiendo en el año que hayas presentado la declaración. Por ejemplo, si tú debiste haber presentado la declaración en 2018 y a partir de ese momento corren los 5 años y no lo hiciste y lo presentas en el 2020, a partir de ese momento corren los 5 años. Más los 2 que ya traías son 7. ¿Sí? Así puede llegar hasta 10. Entonces, Ese es el tope. sí, porque así lo marca la ley y esa es la facultad de revisión de la autoridad. Y es lo que llama la caducidad. La caducidad es lo que es la facultad de la autoridad y el tiempo que tiene para hacerte una revisión por el periodo correspondiente. Y hay otro término que se llama prescripción. Prescripción es el tiempo en el que tú estás obligado a pagar el impuesto y es de 5 años. Entonces, nada más aquí hay que tener mucho cuidado. Eso sería motivo de más explicaciones porque se conjuga que si te requirió la autoridad, a partir de que te requirió, empieza de nuevo, no empieza de nuevo, se suspendió, en fin. Son ya temas un poquito más jurídicos. No, necesitamos como 5 horas. Sí, hombre, qué barbaridad. ¿Verdad? Se pasó rapidísimo, ¿verdad? Y se pasó rapidísimo y nos pasamos rapidísimo. Bueno. El tiempo, pero creo que valía la pena. Sí, y pero espero que hay haya sido otra. como de mucha utilidad. La última Te pregunta. agradecemos mucho. ¿Otra pregunta? Sí. Pero ya estamos en cierre. Napoleón, sí. Dice el doctor Martín, la renta de un auto, ya. Ya. La doctora Lucy se renta un... No, ya. No, ya. Ya, está. esta ya. Me la mando otra vez, pero Pues la verdad queremos agradecerte el haber venido a generar más dudas en nuestra Yo se los dije al principio. Y bueno, esperemos que tampoco sea la última ocasión que nos puedas No. venir a abrir luz y miedo. Esperemos que hayan quedado resueltas las dudas, ya estuvieron escribiendo, se estuvieron contestando y cualquier cosa. Si nosotros quisiéramos un curso, algún consultorio quisiera un curso, tengo entendido que ustedes tienen esta posibilidad. Sí. ¿Podremos dar tus datos Sí, al claro. público para que te llamaran y Sí, de desde alguna luego. manera Ajá. pues estuviera abierta esta posibilidad? Sí, cómo no. Primero, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este programa, a estar con ustedes. A mí me interesa mucho que la cultura fiscal se difunda, porque si es caro pagar, es más caro cuando no pagas y te cae el fisco. Y desde luego sí cuentan con mi presencia las veces que quieran aquí. Gracias. Y si alguien requiere de alguna asesoría o algo en lo personal, un curso de capacitación, con mucho gusto. Y si ustedes arman un grupo, también podemos, ya sea yo o cualquiera de los expertos del despacho que estamos en capacitación, también venirles a dar el curso, o allá en las oficinas que tenemos ahí Sí. nuestra pequeña aula de 30 o 40 personas donde podemos también dar un curso. Sí, Con mucho gracias. gusto. A ver, ¿nos quieres dar tu teléfono? Sí, Para cómo que no. lo puedan pasar de una vez a la página y Sí. ¿dónde te pueden llamar? El teléfono del despacho es 55 39 06 43. Y mi correo, por si quieren
ya tener un poquito más de contacto, dudas o lo que sea necesario, es jbesil, Besil con B grande y con S, @ B grande otra vez, A de Antonio, F de Francisco, .com.mx. O sea, jbesil@bbaf.com.mx. ¿Ya? ¿Teléfono también? Sí. Ok. La Bueno. doctora, la doctora Virginia Navarro dice que le encantó la orientación, que muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a dejar en la página los datos por si alguien está interesado y quisiera información, asesoría, contabilidad, ¿no? También. Como toda esta parte, pues la encuentran en la página. Y Bueno, tenemos un reconocimiento a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al CCPC José Bécil Bardaguil por su participación en Martes de Café, CNS de Radio, con el tema Manejo Fiscal para Cirujanos Dentistas, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, enero 14 del 2020. Nuestro presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, Pepe. Gracias. Muchas a todos gracias. ustedes. Y bueno, pues nos vemos en una emisión más de Martes de Café el martes próximo. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias.